María José, bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación, Alejo. Tanto tiempo sin vernos, creo que la última vez tuvo que haber sido en un X360, un programa de radio que yo tenía por allá en 2000, ¿qué? Eso fue 2011 por ahí. Tal vez 2011 hay fotos, hay registro de ese bonito momento, sí. Creo que, hablando de registros y de fotos, usted siempre fue muy visual a la hora de presentar el trabajo musical. Creo que mis recuerdos grandes de Before Volume siempre están relacionados con una conexión muy poderosa a lo visual. Sí, quisiera adjudicarme esa necesidad de presentar todo visualmente, pero el baterista en aquel momento era un director, ni el hijo de madre, que es Jonathan Spector, y Juan Camilo Osman, uno de los mejores diseñadores gráficos de este país. Entonces era imposible no tener ese registro visual de esa banda en ese momento. Qué combo que era, ¿no? Spector, Osman, Corredor, Bollard, Camargo. Sí, era banda. un Dream Team que continúa porque seguimos siendo amigos y nos mandamos memes casi que todas las semanas. ¿Y por qué se desbandaron? La vida, se casaron, tuvieron hijos, trabajos, exigencias que los separaron muy lentamente del mundo de la música, excepto yo que soy una vieja terca. Sí, usted se quedó en el rock and roll con toda, pero Sí. también se detuvo, porque pues Before Volume está como reiniciando, ¿no? Está replanteándose un montón de cosas, ¿no? Pasa mucho que se haga esa observación. La verdad es que nunca hemos parado, pero sí hay como ese registro, ¿no? Estamos en nuestro cuarto álbum, pero la gente por alguna razón, o bueno, entiendo la razón, recuerda mucho Providence, pero pasa por encima de Gravity o de incluso un manual sin instrucciones o de Party's Over. Pero sí, la verdad es que no hemos parado y siempre he tenido como esa necesidad constante de hacer música, pero Before Volume ha sido una constante en mi vida. Lo que pasa es que entre el primer disco, entre Providence y el segundo, ¿es cuál? ¿Gravity o Party's Over? Party's Over es el primero, el debut. El primero es Party's Over, pero ¿eso era un EP o era un...? Era como un demito que había así como en cartón, que era como unos animales en vía de extinción en un televisor roto. No sé si, bueno. Yo lo tengo, claro. No. Si Yo lo tienes, el eres la única persona que lo tiene. No, el cartoncito, claro. Sí. Sí, claro. Y ahí estaba Eat My Dust y una mano de canciones que nunca salieron y por primera vez creo que Bruce Lee sí estaba ahí. Una de las cosas que tenían muy chévere en ese momento, para que devolvamos la película sin ponernos nostálgicos, es el MySpace. Sí, claro, Claro, ahí fue donde todo nació. MySpace tan brutal, era uno de los MySpaces más chéveres de la escena colombiana en aquel momento. Sí. Había como algunas cosas, es que los MySpaces eran el lugar, era el altarcito de la cultura pop en ese momento, y entrar a ver el MySpace de Before Volume era encontrarse con una experiencia muy profesional por ese involucramiento de Jonathan, de Osman y de todos ellos, ¿no? Sí, así es. Recuerdo mucho que los primeros fans de Before Volume, gracias a la forma en que estaba hecho ese MySpace, los primeros fans nuestros estaban en Londres, en Estados Unidos, ni siquiera en Colombia. Y ahí fue que empezó como a esparcirse todo este tema pues, del fanbase. Sí, eso fue bien importante porque eso globalizaba muchísimo el mensaje. Además, creo que estaban muy conectados a la sensibilidad de rock de ese momento, ¿no? Entendían muy bien sonoramente lo que estaba pasando afuera y lo lograron reflejar adentro con mucha fidelidad. De acuerdo, y la gente no tenía como esa preocupación por de dónde son, eso vino un poco después, era como, no sabemos de dónde son, pero está chévere, está cool. Sí, funcionaba muy bien en vivo, también era una escena como alternativa a lo alternativo, ¿no? Estaban ustedes, había otra cosa pasando. The Whole Effect, The Whole vez aquí en Effect, Bogotá. VHS Orbeta era, ¿cómo es que no se acuerda? No,
Ay, había muchas bandas alternativas Sí. locales. Árbol de Ojos tal vez era también en esa época, no sé. Estoy Sí. como tratando de recordar esos bellos momentos, pero sí, éramos como todos caminando un camino muy similar. ¿Cuánto llevaban caminando ese camino juntos? Porque esto hace parte de una historia que va más atrás de Before Volume. Sí, o sea, Before Volume nace de las cenizas de otra banda que se llamaba Raíz. Y yo, por mi parte, tenía todo un recorrido en la escena metalera bogotana. Yo tenía una banda que se llamaba Fractal Flesh. Y esas dos como corrientes se juntaron. Y pensamos que iba a salir el disco más metalero del mundo y salió un unicornio pop con rock. O sea, como una cosa rarísima con electrónica que no esperábamos. ¿Cómo sucedió eso? ¿Y por qué? Fue instintivo. Yo no entiendo cómo grabando las primeras canciones las líneas que me salían eran súper pop y yo no podía evitarlo. Era como no entiendo por qué, no quiero cantar gusturales y me salían unas melodías súper pop. No podía evitarlo y a Nico le gustó y empezamos a oír juntos como Postal Service, Metric, como un montón de cosas que yo nunca había oído en la vida. Yo venía de Tool, venía de Meshuggah, venía de Pantera, o sea, otras cosas. Y juntando como las referencias y las cosas, salió esta cosa divina que fueron las primeras 5 canciones de Vi. Yo ni siquiera estaba en Raíz todavía. Cuando nos dimos cuenta que habían estas 5 canciones, entre ellas Bruce Lee, dijimos, esto ya es otra cosa, esto tenemos que ponerle un nombre. Y salió Jonathan con el tema de Before Volume. ¿De dónde salió? ¿Recuerda? Sí, claro. Un cómic que nos gustaba mucho, Before Vendetta. Ok. Un referente de cómic ahí poderoso. Sí, siempre nos gustó mucho los escritos y la ciencia ficción alrededor de la anarquía. Creo que era lo que nos unía mucho a Jonathan y a mí, como ese espíritu del punk ñoño. Mm, Y ahí como que somos 5, Victory, Before, pues qué es lo que nos une, el volumen, el rock and roll, la fiesta que es, la música, lo que pasa en la tarima. sí, óigame, tenían un manifiesto, me acuerdo, Sí, que circulaba libremente por la web con la misma, con el mismo espíritu anárquico del manifiesto Cyberpunk, si no estoy mal. Sí, esa es otra cosa que siempre nos gustó mucho a Jonathan y a mí. Concretamente, yo dicté muchos años una cátedra de cyberpunk en una universidad y eso me encanta a mí también. Y sí, el manifiesto tenía mucho de eso. Yo soy muy de hacer manifiestos cada vez que saco un disco. Ok, en esa cátedra de Cyberpunk en la universidad, usted eh, lo yo- llega a esa cátedra a enseñar puntualmente eso, pero aprende todas las otras vertientes del punk, ¿o cómo llega usted al punk? Ah, no. Yo llego al punk yo creo que desde chiquita por MTV, por todas las referencias que uno tenía, por las cosas que uno escuchó y sobre todo porque mi primera banda fue a los 12 años, Alejo. Pies Cuadrados era una banda que se movía mucho en los circuitos de punk en Bogotá y pues yo era muy niña. Entonces como que sí tuve un poquito como a glimpse de a lo que sabía el punk aquí en Bogotá y me llevé eso conmigo. Incluso cuando hacía metal como que tenía ese espíritu punketo y nunca me dejé como encasillar dentro de esa lógica y esa estética metalera por eso. Ok, ¿cómo era esa escena? Cuando usted tenía 12 años, ¿cómo funcionaba la escena del punk en Bogotá? Pues es que yo era chiquita, mis papás me recogían muy temprano en Matatigre y todo eso, y antes escapada en la Universidad Nacional, todas las convocatorias que había, era como una cosa bien, pues inocente para mí, tal vez no tenía todavía la edad para entenderlo, pero sí recuerdo lo que fue, digamos, ir con mi hermano a un concierto de Danny Dodge, por ejemplo, en el skate park y quedar aterrado de ver a Isol de Cortés y toda rapada y diciendo unas cosas y la música que estaba oyendo yo era una vaina como Pixies, pero acá, haz de Claro. cuenta. Y todo el mundo haciendo, se botaban, mejor dicho, eso era la locura en patineta. Yo no podía creer lo que veía, pero para mí era como algo que hacían los grandes, como estaba... ¿Cómo se volaba usted a los 12 años a ver un show de punk y que le decían los papás? O sea, yo no habría podido hacer eso nunca. Tenía un hermano mayor. El hermano mayor la condujo hacia ese lugar. Sí, yo creo que nos condujimos juntos. Ok. Siempre caminamos muy de la mano en la música con Mateo. Ok. ¿Qué tan distantes están en términos de edad? 3 años me lleva. Él Ok. es mayor que yo, 3 años. Además de Danny Dodge, ¿qué más cosas le llamaban la atención en ese momento de la escena capitalina? Ultrágeno, un montón. Por supuesto, boca abajo. Y terminé yo tocando con Hans tiempo después sin darme cuenta que era el mismo. Luego hice la asociación, pero boca abajo, los conciertos en La Calleja eran increíbles.
Yo creo que sin salida, antes de que yo supiera todo lo que estaba diciendo el man, ¿no? Porque yo era muy chiquita todavía, pero me sabía las canciones. Bueno, en fin, hay muchas cosas ahí. Aterciopelados, por supuesto, pasaba por ahí. Pero yo creo que Dani Dodge es la que más me impactó visualmente. ¿Cuál era el epicentro, geográficamente hablando, de esa escena? El skate park ¿En y, dónde queda ese? uy, como el asiento 16 del lado como occidental. Y luego había una casa abandonada, recuerdo también en la misma 116, pero del otro lado de la autopista, que también hay unos shows increíbles. Por ahí hay registros de toda esa época muy impactantes. Y ahí, de ahí salió Nicolás Corredor con La Séptima, con Flores para Elis, Guillo, que también tocó con nosotros batería un tiempo en Gravity. De ahí salió el mismo Juan Camilo, creo que con Injury. Bueno, Dani Álvarez, o sea, casi que todo el mundo Todos. salió, sí. ¿Qué pasó con esa escena? ¿Cómo implotó? Pues Diamante Eléctrico, ¿no? Dani Álvarez hizo Madame Complot y luego pues Diamante Eléctrico. Juan Galeano con el toque metal. Mi primera banda de metal fue con Juan Galeano. ¿Ah, sí? Sí, se llamaba My Goddess in Madness, la banda. Y él escribía las letras e incluso cantaba conmigo. Y pues mira, como que empezó todo este camino independiente y se quitó una mano de ropas y de cosas y termina siendo Diamante Eléctrico. O sea, hay muchas historias súper bonitas alrededor de una escena que arrancamos juntos, de alguna u otra forma. Claro, pero en general esa escena del punk y esa escena clandestina se sintió, yo siempre, cada que tengo la oportunidad de hablar con quienes he podido hablar sobre el tema, con Nicolás, con Juan, con Daniel, con Osman, con los que conozco, pues, porque finalmente yo no pertenecía a ella, fue como la escena clandestina o underground que iba a suceder y que no sucedió, es decir, se mantuvo en el under Sí. y como Adiós. y como muchas de esas cosas se diluyen, ¿no? Porque si uno se pone a mirar las escenas de, no sé, del punk de Chicago, em, que se mantuvieron relativamente vibrantes, muchas bandas se quedaron ahí, siguieron trabajando, acá no, ¿no? Se acabaron. Por eso le preguntaba, ¿qué pasó? ¿Qué hizo que esa escena no lograra mantenerse como una escena, ¿no? Como un conjunto, como una comunidad? Yo siento que tiene mucho que ver con las expectativas que cada cual tenía sobre lo que implicaba el oficio de la música independiente. Cuando es una condición como lo que hablábamos hace unos momentos, como una cosa que no puedes evitar, es como respirar, es casi que una enfermedad mental, como en mi caso, o como el caso de Dani, supongo Gali, es como la noción de éxito tiene más que ver con las canciones que haces y con lo que sale de tu experiencia vital que con números o un resultado económico transaccional. Yo creo que la falta de apoyo tal vez hace que muchos se bajen del bus. Tienes un hijo, tienes una esposa, tienes que responder, tienes un arriendo que pagar y pues en un momento determinado la gente se puede llegar a aburrir de eso. Volvamos al cyberpunk. ¿Por qué terminó haciendo una cátedra de cyberpunk? Porque es la literatura que me rodeaba en ese momento, porque la música también tuvo mucho que ver con eso, juegos de rol, no sé, como que siempre he tenido esa inquietud por la ciencia ficción desde que era muy niña. ¿Qué le gustaba en ciencia ficción? Me gustaba, desde Julio Verne, pasando por Ballard, pasando por qué sueñan los androides con ovejas mecánicas, pasando por todo el movimiento como de ciencia ficción latinoamericana, mucha cuento, mucho rollo, pero sobre todo la idea de que puede uno vivir todos los mundos que quiera Mm. a partir de la literatura y de la música. ¿Cómo brinca del punk al metal? ¿No es difícil de hacer ese brinco? Para el metalero sí, para el metalero sí. Yo creo que una de las cosas más interesantes es que a mí me pasó al revés. Yo primero Ese fui brinco ok. del punk al metal, cuando en realidad es como casi siempre al revés, la gente empieza por el metal. Yo terminé en el metal porque todos mis amigos eran metaleros y pues voilà, una banda de metal. Pero mi espíritu siempre fue hacia el punk y eso fue lo que le imprimí a mis bandas de metal también. Ok. Como el do it yourself ethics y como el me importa un carajo, si queremos ir para allá vamos para allá y si quiero decir esto lo voy a decir, ese tipo de sensaciones. Ok, ¿cómo aplicó
la ética del DIY a su vida en aquella época. ¿Qué cosas le llamaban la atención de esa ética? La ética DIY es la ética do it yourself, la ética hazlo tú mismo que nace en el seno del punk. Me fascinaba hacer los flyers, marica, cosas así, como que, y eso yo creo que lo compartimos todos los que acabas de nombrar. Hacíamos nuestros propios flyers, recortábamos revistas, pegábamos con maicena y agua y salíamos a pegar esa vaina en los postes con la letra de Mateo. Todavía tengo los afiches de las primeras bandas de mi hermano Mateo de Básica 1 y la séptima, los míos de Pies Cuadrados con el Indio Uribe, bueno, en fin, eso vale oro, hacerlo con las manos. Hay una cosa artesanal que tiene la música independiente que nadie nunca me pudo quitar. Ujú. ¿Cómo siente esa ética hoy en día que lanza Plan de Fuga? Creo que nunca había estado tan cerca otra vez de sentir eso en la punta de mis dedos y en la punta de mi lengua, como que no, es muy difícil de describir, es muy difícil de describir. Creo que lo más próximo es el encuentro de la imaginación con el quehacer. Eso es como lo más próximo. Plan de Fuga fue una historia de ficción que quise narrar. Son 10 historias de 10 personajes limítrofes que me acercaban a algo de lo que yo no quería hablar, que era el suicidio, que era la muerte, la sensación de querer dejar el planeta, de ya no querer estar aquí, de no querer hacer nada más, de no querer levantarte, ni tender la cama, ni lavar los platos, como ya se acabó esto, ¿para qué? Y de pronto llega esta fuerza que se llama imaginación. Y empiezan a salir estas historias de gente que se estrella contra un carro a toda velocidad o de alguien que va a morirse al lugar más feliz sobre la tierra, que es Disneylandia. Empiezan a salir estas historias y esa emoción que daba, empecé yo como a escribir, a dibujar. Yo creo que hasta te mandé una carta alguna vez cuando lancé una de las canciones y a Dayana, porque me moría por contar estas historias. De alguna manera me di cuenta que uno puede morirse todas las veces que quiera, pero ahí, en las canciones, en los videos, en los dibujos, ahí te puedes morir todas las veces que quieras y las posibilidades son infinitas. ¿Cuántas canciones escribió originalmente? Han sido unas 78, 70 y pico. ¿Cómo las descarta? Pues porque eran malas. O sea, el 60% yo misma me podía dar cuenta y el otro 40% de las que rechazaba Mateo no las dejaba entrar. Era como un colador ahí que no, bueno, excepto 3 canciones que me rehusé y dije yo, esto tiene que estar acá, que fue Toda Oscuridad, fue una luz primero, que la hice coproducida con Dead Walkman, que fue como un arranque mío, no, yo quiero producir esta canción y la quiero así. Y fue un approach completamente distinto de producción, que bueno, después hablaremos de eso. Y Ponco Perro, que la hice también en mi estudio en Chía, y fue muy como mi arranque, quiero volver a esta esencia del punk y quiero hacer esto y aquello. Roto es otra canción que también como que rompió un poco con esa producción limpia, bonita que veníamos manejando en Gravity y nos fuimos por otro lado. Sí. Esa canción que usted menciona, esa Ponco Perro, ¿de qué habla? Esa canción es una chimba. Esa canción habla mucho De las como mejores del disco, sí. es como de mi lugar como adulto contemporáneo que soy en este mundo y esa doble vida que uno tiene de tener una entrega, de despertarse temprano, de todo el agite de la vida contemporánea, produce, consume, vende, compra los números, haz, no haz, toda esta exigencia diaria, sonríe mientras tanto, porque además es un exceso de positivismo, ¿no? Todo es perfecto, todo es bonito, y de pronto uno llega y se detiene, porque detenerse es muy importante en este mundo. Esa canción habla de ese lugar, cuando uno se detiene, se toma una cerveza y se relaja un poquito y Ponco Perro. Yo le deseo un Ponco Perro a todo el mundo en su corazón. ¿Cuánto dura? Eso dura como 2 minutos y punta, ¿no? Sí, Es una buena canción. sí. No, Yo también lo creo así. Casi no entra. ¿Por qué? ¿Que Mateo? Sí. ¿Jodió, pa? Jodió Alejo. O sea, no, hasta el día de hoy me recrimina. Eso no debía haber entrado. Yo la amo porque siento que es como mi inicio y mi cosa como productora, mi primer approach real como productora. Ese approach como productora, ¿qué implica para usted como compositora y como cantante del grupo producir esas canciones
¿Qué encuentra ahí? Fue maravilloso poderle decir a Migue, Migue, quiero esto, lo quiero así, como, mira, toca un riff que sea como, cha, 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 esto es lo que vamos a tocar, poner la batería, hacer la batería, no, esto no está funcionando, vámonos por otro lado, quiero que el coro sea exactamente igual que la guitarra, o sea, desde la composición, desde la forma en que lo tenía en mi cabeza, hasta la masterización y poder como conciliar todos estos pequeños detalles con Mateo, o sea, fue todo muy, una filigrana deliciosa, los tonos de la guitarra, los tonos del bajo, todo fue medido con cuidado en mi estudio y eso fue una delicia. Cuando ustedes arrancaron Vi, yo recuerdo que en ese momento en el que empiezan a volverse un poco míticos por la imagen que proyectan en la escena, eh, pues una de las cosas que más recuerdo yo es, eh, yo la recuerdo mucho como esta diva del rock and roll local, ¿no? Pero sí, pero no lo digo desde lo, eh, no sé, me refiero es como a la musa del rock and roll local, como a esta figura supremamente glamurosa, pero punk al tiempo, que era la persona que podía acabar a V4 Volume o continuar con V4 Volume por Fractal Flesh. Es lo que yo me acuerdo. Sí, sí, ¿Sabe? sí. O sea, yo me acuerdo que cuando hablaba con ustedes, usted tenía la dualidad de si seguir en Fractal Flesh Recuerdo. o estar en V4 Volume, Sí. porque usted tenía un poco problemas con ese pop punk Sí. que habían abordado y que de repente llenaba Armando y llenaba lugares en Bogotá con esta, La boca del lobo, sí, con esta fiebre bestial que produjo. Y me parece curioso hablar después de cómo los demás se fueron, pero usted se quedó, ¿no? Y le quería preguntar, ¿por qué se quedó? ¿Por qué insistió con V4 Volume? Si hace no sé cuánto tiempo pudo haber sido esto, 12 años, 15 años. Usted me decía, no sé, no sé si me voy a quedar acá, puedo quedarme, no, y todo el mundo la veía como, ok, no, el día que se como el vaya. eslabón, Sí, claro, como el día el que talón de Aquiles. el día que se vaya Majo de Vi, pues se acaba Vi y seguirá Fractal Flesh y toda la cosa, y de repente se empezaron a ir todos los demás, pero usted decidió, Sí, fíjate lo curioso, con Fractal fue un poco al revés, ellos fueron los que me echaron a mí, como, ok, tú vas a seguir haciendo eso, tienes que escoger. Un ok. día nos reunimos, nos tomamos unas polas y estábamos toteados, nos tomamos hasta el palacio, marica. Qué mal chiste. Y me dijeron como, bueno, tienes que escoger. Esto ya cogió un nivel por un lado y por el otro que toca. Entonces yo les dije, no, pues yo no voy a escoger. Escojan ustedes, más bien, yo no voy a dejar Before Volume. Entonces me dijeron, bueno, entonces ya no más. Y eso fue, rompieron una puerta, o sea, fue gritos y botellas rotas, fue todo un quilombo así, gritos, policía, una mierda. Y luego, mira lo que pasó con Before Volume, fue un poco al revés. Yo fui la que se quedó y ellos todos fueron desertando la nave uno a uno. El último fue Hans, pero Hans volvió. A lo último está como, todavía está ahí como en la borda del barco, como que a veces se tira y vuelve otra vez y así. Sí. ¿Y por qué? Porque Hans se bota por la borda y vuelve y ¿Y por regresa. qué usted sigue con V4 Volume? ¿Por qué decidió continuar? Yo creo que ya estoy tan adentro del barco que somos como uno. Es como una especie de capitán que está amarrado al mástil como Ulises, como que no importa el canto de las sirenas, ahí nos vamos. Como que hace parte de mi desarrollo personal en todas las etapas de mi vida. Creo que me ha acompañado muy bien y creo que eso tiene que ver mucho con la honestidad con la que escribo en Before Volume. ¿Qué papel ha jugado Mateo? Todo, Before Volume para mí es Mateo y yo. Así de simple, es lo que se ha mantenido en el sonido, lo que se ha mantenido en la forma de trabajo, en la ética de trabajo, pero en el sonido sobre todo. El sonido de Before Volume corresponde a esa producción de él junto con lo que yo puedo llegar a imprimirle. Sónicamente, ¿qué inspira la construcción de Plan de Fuga? ¿Qué cosas orbitan alrededor de ustedes dos que informan un poco los procesos de grabación? Wow, qué gran pregunta. Creo que hay un proceso de Mateo y yo juntos, hay otro proceso que es Miguel, Mateo y yo juntos, y otro proceso que es yo en mi estudio.
son 3 como caminos diferentes de composición. El más interesante es cuando nos reunimos Mateo, Miguel y yo, que es como todos botando ideas y es muy loco y muy rápido como nosotros podemos llegar a hacer una canción. Tenemos una conexión increíble. Entonces empezamos como con un sonido, algo particular. Llego yo normalmente con algo idiota, como por ejemplo hace poquito, el sonido de mi carro que no arrancaba. Mi carro estaba poseído por el demonio y estaba apagado y empezaron las agujas del carro a hacer así. Tic, 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 tic. Y yo cogí ese sonido y bueno, debía reparar mi carro, era lo lógico, lo cual que por cualquier persona debería hacerlo, pero yo grabé. Después lo llegué al estudio y reproduje y lo devolví para atrás, se lo mandé a Mateo y y cuando nos dimos cuenta, pues, roto. Hay procesos, ¿no? Hay cosas que una sirena puede ser como lo que active todo este proceso, la sirena de una ambulancia, puede ser un sonido de un pájaro, puede ser algo que, bueno, las herramientas que hoy tenemos para componer que son maravillosas, ¿no? Algo que he visto en Pro Tools o algo que yo vi en Logic y empezamos a jugar con eso, un tono de guitarra. Algo muy particular, me estoy muy interesada en las guitarras octavadas últimamente y estoy muy interesada también en que las guitarras suenen como un bajo, como simplificar sonidos y volverlos como otra cosa. Ujú. Luego de tener las canciones listas, parte de lo que compone la construcción de las canciones implica que las hacen en vivo y ya más o menos tienen claro, porque siempre fueron una dupla muy explosiva y muy espontánea. Plan de Fuga inicia como canciones en vivo que se vuelven un disco o funciona como las dos. Wow. No. O sea, Plan de Fuga, que yo recuerde, empieza con Terrorista y Jueves, que son canciones que, no, ahí sí, estaban hechas para ser en vivo, eso alcanzó a estar toda la banda ahí alcanza a estar Juan Camilo, ahí alcanza a estar Hans, Mateo Wow. y yo. Ahí alcanzamos a estar, ahí empieza, esa es como la raíz, pero Juanca pues empieza a ir por su ají y su empresa y su cosa y se diluye la cosa, ya no tiene tiempo para tocar guitarra. Además el accidente, ¿no? Bueno, eso fue un poco atrás, eso fue muchos años atrás y bueno, tú sabes la historia que hubo ahí alrededor de eso, pero no, ahí alcanza a estar Juan Camilo, Jueves y Terrorista. No, Nicolás odiaba Jueves, todavía hasta el día de hoy es como odio esa canción, no puedo creer, esto no es mi portfolio, era como, estaba traumatizado. Luego Terrorista, Guts también está como ahí, quedó en el limbo entre Gravity y Plan de Fuga, ahí arranca, pero luego es Cisne el que define el sonido de lo que ya nos dimos cuenta Mateo y yo que queríamos. Guitarras octavadas, el sonido del futuro, llegar y coger los elementos del punk, del hardcore y todo ese desarrollo sonoro y todas esas guitarras y todos esos bajos, pero llevarlos al futuro. ¿Cómo sonaría esto en el futuro? Y en ese sonido del futuro, perdón, suben un poquito como en frecuencias, porque yo lo siento como súper arriba, como súper alto, ¿no? Como que los trebles están un poco up there, no sé. Puede ser mi impresión, pueden ser mis audífonos. No, es como las dos, o sea, tú estás sobreponiendo 2 octavas de la guitarra y eso es lo que estás oyendo, como que me pareció perfecto porque esa fue el como, wow, creo que nos inventamos algo. We're on to something, como vamos a perseguir ese conejo porque por allá es. Y así nace Acelerador, así como que empieza todo como a fluir mucho más rápido. Con Terrorista y Jueves siento que todavía estábamos experimentando, pero es en Cisne en donde encontramos un sonido, el sonido del futuro. Con las tecnologías nuevas, vuelvo al tema en vivo. ¿Se imagina cómo va a funcionar en vivo después de tener el disco listo, María José? O sea, ¿logra envision it? Can you see it as you make it? O sea, cuando lo está produciendo y cuando tiene todas estas herramientas, ¿ya saben más o menos cómo va a ser cuando se paren en una tarima? Sí, yo creo que estoy continuamente en esa búsqueda, Alejo. Continuamente. Hasta hace poquito me di cuenta que quería volver, por ejemplo, a los efectos de voz en vivo. Eso no lo hacía desde que tocaba punk. O sea, volver otra vez a pedalera de voz, experimentar con vainas, armonizar en vivo versus secuencias, sí, como empezar como a meterle ese grado de improvisación a los shows me parece que es súper importante. Es algo irrepetible que tenían los shows cuando yo era niña y que se ha ido perdiendo, ¿no? Ahora el show así prístino, perfecto, en donde nadie desafina, incluso cuando la cantante, qué sé yo, sea la que sea, no desafina porque tiene un armonizador o porque el ingeniero no deja que, sí, tiene un efecto procesador, todo es perfecto, controlado, todos son igual,
me parece que la diferencia acá y el error empiezan a ser relevantes otra vez y quiero volver a eso. Entonces por eso te digo, es una búsqueda constante porque estoy transformando el show de Before Volume hacia otra cosa que todavía no conozco, pero que estoy continuamente experimentando. ¿Cuánto tiempo se tomaron grabando Plan de Fuga y haciéndolo y sacándolo? 6 años. ¿Por qué se demoraron tanto? La conversación hoy inicia hablando un poco de esa intermitencia, porque si bien sé que Vi ha estado ahí, quienes hemos sido fans, para muchos de quienes somos fans, una de las cosas que apreciamos fue el hecho de que lograron estar ahí en el radar, porque siempre volaron debajo de él. No todos hemos sido consumidores de las cosas por debajo del radar, ¿no? Sí. Y cuando vuelven a meterse por debajo del radar es que uno dice, ok, ¿qué pasó? Oye, por eso fue que Sí, 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 sí. arrancamos por ahí la conversación, ¿no? Siento que en las buhardillas es donde ocurren las cosas más interesantes en la música. Volver a ir a shows independientes, irse por allá a ver qué es lo que está pasando, escuchar bandas que hoy en día me encantan, ir a Sol 45, ir a Asilo, ir a, no sé, vivir un poquito y oír, consumir qué es lo que está pasando, leer mucho. Esas cosas también tienen que pasar. Yo no soy muy fan de que tienes que hacer tantos álbumes en tanto tiempo. Prefiero tomarme el tiempo y vivir lo que tenga que vivir para poder contar lo que necesito contar. Había que bajar el infierno para volver con el mensaje, un poco el mismo rollo de siempre, ¿no? Y 6 años, fíjate que hoy venía en el carro pensando que es lo mismo que me demoré entre Providence y Gravity, me demoré entre Gravity y Plan de Fuga. ¿Qué onda con eso? Los mismos 6 años, es muy chistoso, son como ciclos. Pero entre chiste y chanza, mira que salió Jueves y salió Terrorista, nunca como que paramos, siempre como que había 1 o 2 sencillos así, cuando hay algo que decir, como fue el caso de Jueves, que era el tema del estallido social y cómo eso me afectó directamente, cómo uno ve a sus alumnos ahí en la primera línea y, pucha, esta gente se está matando por una idea, qué cosa tan fuerte que son las ideas. Y nada, hay 1000 cosas que lo atraviesan a uno que te hacen hacer canciones. Ese es un sentimiento que espero que nunca se me vaya. Oiga, hablemos de eso. Luego de ver, o sea, usted me dice que le afectó directamente el estallido. Cuénteme un poco su experiencia frente a ese revolcón social de 2019 y 2020. Yo creo que me afectó por el lado que te digo, ver a mis alumnos ahí metidos en ese cuento y la explicación de qué era lo que estaba pasando, cómo se sienten sin lugar, cómo se sienten sin espacio, sin un lugar para trabajar, sin lugar para estudiar, están como navegando en la nada y es un no más, existimos y somos el futuro de este país, escúchennos. Y eso me impactó mucho, la figura de ese estudiante mío así atravesado. Y me robé una frase de Caetano Veloso de una canción que me gustó mucho que es Construzado, ¿no? Deteniendo el tráfico, como, no, por aquí no vas a pasar. ¿Qué es lo que no va a pasar? Pues la velocidad, el consuma, produzca, haga. No, espérese, hay que pensar dónde estamos primero, ¿no? Y hacia dónde queremos ir. ¿Esto es lo que queremos? Ese solo detenerse a mí me pareció razón suficiente para escribir esa canción. ¿Qué estaba enseñando? Perdone la pregunta. En ese momento nada, yo estaba en la pandemia con todo el mundo. ¿Pero qué tenía? Usted habla de sus alumnos, ¿qué les estaba enseñando? No, perdón, exalumnos, o sea, yo continúo siendo muy cercana de mis exalumnos, sino que ellos me siguen diciendo profe y yo sigo pensándolos así. Pero sí, tenemos una relación cercana porque ellos me siguen enseñando y yo les sigo enseñando, sin un aula. ¿Ahora qué hace? ¿Usted, además de música, ejerce la docencia todavía? Quisiera. ¿Sí? De vez en cuando dicto charlas y sí, pero es como esa necesidad que tengo a veces de... ¿De qué habla? ¿De qué le gusta hablar? Me gusta hablar de libros. Me gusta hablar de ciencia ficción, me gusta hablar de música, me gusta hablar de muchas cosas, del zeitgeist, de qué es lo que estoy viendo, de qué es lo que está pasando. ¿Cómo el zeitgeist? Pues creo que Plan de Fuga es en gran parte como veo la vida, ¿no? Pero la vida y el zeitgeist, en el caso de Plan de Fuga, son la misma cosa porque
Yo creo que sí, o sea, hay un sentimiento natural de nihilismo a partir de la pandemia, hay una sensación de mortandad, de la proximidad de la muerte y de lo que hacemos como especie versus lo que estamos viendo en las noticias constantemente, versus Palestina, la Franja de Gaza. O sea, tenemos esta oportunidad única e irrepetible como especie y vamos y masacramos una mano de niños y señoras. Eso es lo que hacemos como especie. Eso es Zeitgeist, por ejemplo. Pero también está la otra parte, que está la imaginación, está la música, está el arte, está la oportunidad que nosotros tenemos de reinventarnos todo el tiempo a partir de la imaginación. Por eso te digo que este álbum viene con un manifiesto también. Y ese manifiesto y esa revelación del Zeitgeist también se refiere a la salud mental como parte de ese Zeitgeist. Por supuesto que sí. ¿En qué momento la afecta a usted la salud mental lo que está pasando o lo que alcanza a percibir del Zeitgeist, del espíritu del tiempo actual? Es la sensación de que no puedes hacer nada. Son los números los que dictan las tendencias, son los números, el dinero, cuánto vendiste, cuántas escuchas tienes, cuántas veces te meten en un playlist, cuánto, vende, compra, y no puedes hacer nada. La impotencia tal vez, y también la impotencia política, también la impotencia económica. Hay muchas formas en que un individuo en este momento pueda sentirse aplastado. Pero siempre existe un libro que no has leído y siempre te puedes escapar. Esa es como mi forma particular de ver este escapismo. ¿Se enfermó? Sí, quería morirme. Eh, ¿Cómo ha enfrentado el deseo de morirse? Porque el disco es profundamente revelador de eso y muy conmovedor en ese frente, ¿no? Quienes la admiramos y la conocemos sentimos algo de miedo, como que al oír el disco entendemos, porque creo que como también como personas que pertenecen a su generación, hemos sentido esa angustia existencial, pero sentirlo de la heroína, de la cantante, de la ídola, es como, uff. Estamos Nota. a esto, Sí. estamos a esto, sí, eso me ha pasado mucho. Hubo un periodista que incluso una vez me dijo, estábamos esperándolo, o sea, como, ¿qué onda? Todos estamos esperando que te mataras, ¿qué pasó? No, yo tengo que decirle, al contrario, yo lo que no quiero que pase es eso, porque, y lo que me asusta es lo honesto y lo franco del sentimiento, ¿sabe? Porque yo he oído Gravity, yo he oído Party's Over, usted sabe que yo he sido muy fan suyo y de los muchachos. Y sí, disfruté las canciones después, pero este disco puntual es tan franco, es tan honesto, Sí. que es probablemente el mejor disco que ha hecho Before Volume Wow. hasta el momento. Wow. Entonces, pero viene también con ese temor que uno como fan dice, no, sí, hay gente como, no sé si la gente que le diga eso lo que tiene en la cabeza, pero yo sí digo, oh my God, no quiero que eso suceda. Entiendo la franqueza y la honestidad con que se aborda, porque me parece de veras como fan una honestidad que necesito, que quiero oír, sobre todo de su voz, pero sí digo, wow, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? A alguien le oí hace poquito que una persona en depresión, así de como se siente, es como que estás en un edificio en llamas y ahí tienes dos oportunidades, o te botas por la ventana o te quemas vivo. No hay opción B. Tienes dos opciones. Eso fue un poco lo que sentí. Cuando tú ya sabes cómo lo vas a hacer, cuál es la situación, quieres dejar todo organizado, todo perfecto y lo calculas de una manera tan fría, ahí es cuando, uy, ¿qué va a pasar? Y una vocecita fue la que no se me iba y era la imposibilidad de seguir haciendo música. Claro. Este es el momento en que tú dejas de hacer música. Este es el momento en que no hay más. Lo último que haste fue Gravity. Hasta ahí llegó lo que tú sacaste. Y la sola idea de que no iba a volver a hacer música no me dejaba dormir. Y seguía aplazando y aplazando la cosa. Y en medio de esta situación empecé a leer mucho, empecé a ir a terapia, empecé a hacer otras cosas que me posibilitaban hacer música, entre otras hacer un estudio.
Y me di cuenta como que, ok, es que como Emil Cioran decía, ¿no? Lo que me impide matarme es que hay 1000 formas de morirme. ¿Cuál de todas escojo? Es tanta la posibilidad. Y me di cuenta, claro, es que uno se puede morir todas las veces que quiera, pero ahí en las canciones, ahí en los videos, ahí es donde yo me puedo morir. Como una puesta en escena constante de ese momento que como especie y como individuos, como seres humanos, siempre debemos tener presente. Este puede ser mi último café, me lo voy a tomar con toda la delicia. Esta es la última conversación que voy a tener con Alejo, la voy a aprovechar. ¿Cómo no ser honestos con ese proceso? ¿Cómo no ser honestos con la posibilidad constante de que desaparezcas y dejas el planeta, ¿no? Los límites de lo humano son nuestro mayor poder. Sí, en esa visión suya de la mortalidad, ¿qué es lo que más la acongoja o la queja antes de que aborde la posibilidad de hacer terapia, continuar haciendo música y entender las posibilidades que hay en el arte para redimirse de ese deseo de muerte? ¿Qué me lleva a ese punto? Yo creo que el nihilismo, como me importa cinco, ya no quiero, no me importa nada, no sentía nada. Llegó un punto en que no sentía nada por nada ni por nadie. No podía ver una película, no se me escapaba ni una lágrima cuando veía la cosa más como nada, no sentía nada de nada. Mm, Es como, ni siquiera sé cómo describirlo. Yo creo que es una serie de condiciones, de imposibilidades que te llevan a ese punto y que detonan en algún momento con enfrentarte a la pregunta del millón, ¿no? ¿Y yo por qué estoy acá? mm. ¿Y esto para qué? Si no importa, no hace ninguna diferencia. Pues que a mí me causa curiosidad eso, porque a mí me pasa mucho eso, pero sin el impulso suicida. Yo, o sea, yo estoy constantemente diciéndole que hace uno acá. Ahora, sobre todo ahora que se murió mi papá y le prometí a mi esposa que no iba a volver a hablar de ese tema muy en pública. Sí, thank you. Como que constantemente digo, ¿qué? ¿Esto para qué? ¿No? Pero hace poco vi lo de Bourdain. Oh, ¿Lo vio? oh, como 3 veces. El docu, como Sí. que me daba una piedra que ese man se hubiera quitado la vida. Al final, Sí. y yo le decía a Diana en Mañanas X en estos días, y Diana pues también es muy... ¿Fan de Bourdain? no, ella entiende el suicidio como esta especie de derecho. Sí, yo también. Como una eutanasia. O sea, si estás sufriendo pucha, y es una posibilidad, why not? Claro, yo le decía a Diana, después de ver a Bourdain y después de ver las últimas 2 escenas del pintor, de los amigos, y La hija, la esposa, la hija y la esposa, uno más o menos como que lo navega. Es más los amigos, el amigo pintor cuando se rompe. Alison Mozart. Oh, Sí, sí, sí. Claro. Allison también. Y digo, yo decía, claro, puede ser un derecho, pero ahí me pareció un crimen, María José. O sea, que lo dejen a uno botado, como que dicen, too Sí. selfish sí, sí, for sí, me, sí. ¿sabe? Sí, sí, Y sí, yo- sí. es lo que pensaba también. Y yo le decía a Diana, Más que no, cuando uno está en ese estado, lo último que le interesa es, ¿será que los demás se van a sentir tristes si me voy? No, tú simplemente ya no le ves mucho sentido. bueno, ¿y cómo lo combatió? ¿La terapia ayudó? ¿La música ayudó? Sí, 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 sí. La terapia ayudó montones. La terapia junto con microdosis, perdón que lo diga, pero pues lo tengo que decir, necesitaba como una patadita en el para activar ciertas partes de mi cerebro y como un electrocutazo, ¿no? Como un electroshock así en mis ondas cerebrales sí, para encauzar esa energía Mm. hacia un lugar más enfocado en la imaginación. María José, ¿con quién se asesora para la microdosis? Con mi terapeuta. Ok. ¿Y qué sucede en el cerebro? ¿Funcionó? Sí, de una manera muy loca y muy inmediata, porque no había, creo que he ido 2 veces y estaba como en mi primera o mi segunda semana y empecé a sentir como un rollo muy diferente. Me acuerdo mucho que empecé como yo vivo en el campo, siempre he vivido mucho en el campo, en Chía. Recuerdo mucho que lo primero que hice fue quitarme los zapatos y las medias y salir descalza al pasto. La sensación de mis pies en el pasto en esa primera o segunda semana de terapia, uy, qué vaina tan loca.
cómo me sentí desconectado con la sensación de estar viva. Qué delicia sentir los pies descalzos en el pasto. Eso, yo sé que suena re estúpido, pero ese tipo de sensaciones y ese tipo de conexiones empezaron como a crecer en mí. Y sí, suena re hippie, pero empecé como a sentir un amor por muchas cosas. Empecé a sentir, empezando por eso. Cuando está grabando Plan de Fuga, ¿conversa de estas cosas con Mateo o no? ¿Mateo sabe de estos temas? O sea, no hay nadie que sepa más de esto que Mateo. Ok. Creo que Mateo, más que mi terapeuta y más que la microdosis, fue Mateo. Mateo, oyéndome llorar sin razón, sin motivo, yo llegaba, ¡ah! Pero así, mares de lágrimas, no entiendo qué me pasa, no entiendo qué me pasa. Mate pues también tiene químicamente un tema, ¿no? Entonces me decía, yo creo que tienes un problema químico, medícate, ve al psiquiatra, y yo, no quiero eso, no quiero eso. ¿Por qué no quería, María José? Porque sentía, y todavía creo que en algo tengo razón, que eso corta esos flujos, esas electricidades de la imaginación, pienso, y porque he tenido muchos amigos medicados que no trabajan de la misma manera. Yo trabajo mucho con las explosiones de mis emociones, eso es el material para mí, esos son los colores, las crayolas, las acuarelas con las que yo trabajo. Me quitas eso y yo creo que compondría completamente distinto. Entonces la posibilidad de perder mis herramientas de dibujo me daba como miedo. Bueno, finalmente, ¿va o Al psiquiatra nunca no? fui. ¿Hizo No. que psicoterapia? Sí, psicoterapia. Bueno, Exactamente, ¿y qué tal? psicoterapia. Bien. Pues hasta ahora sí, pero eso es así, eso es como... Sí, para arriba y para abajo. Sí, es la vida, ya, está bien, todos tenemos esto. Tengo una pregunta sobre entendiendo que sabe usted que hay, o que con Mateo también han hablado de desbalances químicos y que luego de que se acerca la microdosis para poder también eh, como redisparar o restart, como darle un Reboot, chispazo, sí, sí. como a la química que usted no siente. Es decir, yo creo que uno siente que la química de uno es distinta, ¿sabe? Cuando uno tiene alguna cosa, Sí, uno sabe, oh sí, sí, sí. y sabe que dispara Ajá. esa química, que la baja, Yup. ¿sabe? ¿Cómo cuida su química? O sea, entendiendo que usted sabe que está ahí, que hay desbalances y que no que no está del todo normal, si es que existe tal cosa, porque no, yo no estoy muy seguro de que la normalidad exista en la humanidad, pero bueno. Sí, yo también siento que todos somos anormales de muchas maneras. En mi caso siento que todo el tiempo estoy en llamas. Pero creo que dejar de tomar, dejar un poco el alcohol y las drogas influye en que todo... Que uno baje, ¿no? Sí, como que el ki esté más enfocado y como poderlo centrar y disparar hacia los lados que son. Sí. Empezando por eso, la alimentación tiene mucho que ver y igual, ¿yo qué voy a saber? Yo no tengo ni idea, todavía estoy tratando cosas, todavía es prueba y error. Pero eso es importante que, pues a mí me emociona que esté aquí sentada conmigo hablando de esto, porque de veras que es una de mis heroínas. Creo que venía escuchando el disco en el carro y pensaba que recuerdo la primera vez que la vi en tarima. Yo no tuve nunca la experiencia que tuvo usted a los 12 o 13 años de vivir una escena tan vibrante de cultura. Mi cultura toda fue por discos y por eso soy un tipo de vinilos y de discos compactos y ese tipo de cosas. De manera que yo llegué a escenas en vivo donde personajes como usted, como Mateo, como Daniel, como Juan, rompían absolutamente todo y ya llegué muy adulto, pero aún así me hizo sentir como un niño de 13 años. Y es mi heroína de rock and roll colombiano y me alegra que esté viva y que tenga este disco como un testimonio de su lucha, de su trabajo, que además le quedó precioso. Usted es mi musa, mi diva y le agradezco profundamente que haya venido al podcast. Gracias por Plan de Fuga, María José Camargo. Wow. Qué chimba tenerla aquí. Alejo, muchas gracias por esas palabras. Creo que nunca me habían dicho algo tan bonito. Felicitaciones por el disco, está precioso y espero verlo en vivo muy pronto. Así será, Alejo, y espero que estés ahí en primera fila. Stay alive, kid. Yeah. Ok.
Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.